Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, con muchísima energía y listos para un nuevo chismecito aquí en el canal. Yo soy, y estoy emocionadísima de tenerlos una vez más. Hoy vamos a hablar de algo que literalmente ha sacudido las redes sociales, algo que ha dejado a más de uno con la boca abierta, y sí, ya lo vieron en el título: Kerem Bürsin, Hande Erçel, papá y mamá. Sé que muchos están tan en shock como yo, así que vamos a desglosar todo lo que se sabe, los rumores, las fuentes, y por supuesto, mi humilde opinión al respecto. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que nos adentremos en este salseo turco, quiero recordarles que si les gusta el contenido del canal, si disfrutan de estos chismecitos, si se entretienen conmigo, por favor, denle al botón de suscribirse. No les cuesta nada, es gratis, y a mí me ayuda un montón a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Ok, respiremos hondo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, una pareja que, aunque ya no estén juntos, sigue dando de qué hablar. Desde su ruptura hemos visto mil rumores, especulaciones, y esperanzas de una reconciliación que hasta ahora no se ha concretado. Pero, ¿de dónde surge este rumor de papá y mamá? Bueno, la verdad es que la chispa se encendió hace unos días, después de que se publicaran unas fotos bastante comprometedoras. No estoy hablando de fotos íntimas, aclaremos eso de inmediato. Me refiero a unas imágenes capturadas por un paparazzi en un restaurante muy exclusivo de Estambul. En las fotos se ve a Kerem y Hande compartiendo una cena, no solos, sino acompañados por los padres de Hande. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Normalmente cuando una pareja de exnovios se reúne, no suele involucrar a los padres, ¿verdad? A menos que haya algo más. Las redes sociales explotaron, por supuesto. Los fans empezaron a teorizar sobre si se trataba de una reconciliación confirmada, si estaban planeando algo juntos, o incluso si la cena tenía un propósito mucho más serio. Pero, ¿qué sabemos realmente? Pues la información oficial es escasa. Ninguno de los dos ha emitido un comunicado al respecto. Ni Kerem, ni Hande, ni sus representantes han confirmado ni desmentido nada. Todo lo que tenemos son las fotos, las especulaciones, y los comentarios de algunos medios turcos que, como siempre, están sedientos de exclusivas. Algunos medios aseguran que la cena fue simplemente un encuentro amistoso, una manera de limar asperezas después de la ruptura. Otros, más osados, afirman que los padres de Hande están intentando mediar en la situación y convencer a la pareja de que se den una segunda oportunidad. Incluso hay quienes dicen que podría haber un proyecto profesional en común que involucra a ambas familias. La imaginación vuela. Pero, siendo realistas, ¿qué es lo más probable? Bueno, creo que tenemos que analizar la situación desde diferentes perspectivas. Por un lado, es cierto que Kerem y Hande siguen siendo muy queridos por el público. Su química en pantalla era innegable y muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la ficción. Esto podría generar presión, tanto para ellos como para sus familias. Por otro lado, también es importante recordar que las relaciones terminan, y que a veces es mejor seguir caminos separados. Quizás la cena fue, como dicen algunos, una forma de mantener una relación cordial, especialmente si tienen amigos en común o si hay algún proyecto profesional que los vincule. No necesariamente tiene que haber un romance detrás de todo esto. Pero claro, no podemos descartar la posibilidad de una reconciliación. Si los padres de Hande estuvieron presentes, podría ser una señal de que la familia sigue apoyando la relación, o que al menos ven potencial en ella. Además, hay que tener en cuenta que el tiempo cura muchas heridas, y que las personas cambian y evolucionan. Quizás Kerem y Hande han madurado lo suficiente como para superar los problemas que los separaron en el pasado. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que dijo. Y aquí me refiero a las declaraciones, o la falta de ellas. Como les comentaba, ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre este tema. Pero sí podemos analizar sus movimientos en redes sociales, sus publicaciones, y las reacciones de sus fans. Por ejemplo, después de que se publicaran las fotos de la cena, Hande subió una historia a Instagram con una frase bastante ambigua: todo pasa por algo. Esto, por supuesto, desató una ola de comentarios y especulaciones. ¿A qué se refería Hande con esa frase?
¿Estaba insinuando algo sobre la cena con Kerem y sus padres? ¿O simplemente era una reflexión al azar? Nunca lo sabremos con certeza. Kerem, por su parte, se ha mantenido mucho más discreto. No ha publicado nada relacionado con Hande ni con la cena. Sin embargo, algunos fans han notado que le ha dado me gusta a algunos comentarios en Twitter que expresan el deseo de una reconciliación. Esto, por supuesto, podría ser una simple coincidencia, o podría ser una señal de que Kerem también está considerando la posibilidad de volver con Hande. Y ahora, hablando de los padres, la información es aún más limitada. No se sabe qué opinan realmente sobre la situación, ni si están presionando a Hande para que vuelva con Kerem. Sin embargo, algunos medios turcos han publicado que los padres de Hande siempre han tenido una buena relación con Kerem, y que les gustaría verlos juntos de nuevo. Pero como les digo, todo esto son solo rumores y especulaciones. En fin, la verdad es que no sabemos qué está pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Lo único que tenemos son las fotos, las especulaciones, y las esperanzas de los fans. Tendremos que esperar a ver si alguno de los dos se pronuncia al respecto, o si simplemente dejan que el tiempo siga su curso. Pero independientemente de lo que pase, creo que es importante recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y privacidad. No debemos presionarlos ni juzgarlos, sino simplemente apoyar sus decisiones, sean cuales sean. Y hablando de decisiones, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y teorías. Además, quiero aprovechar para recordarles que sigo sorteando entre todos los suscriptores del canal. Así que si aún no están suscritos, ¿qué están esperando? Suscríbanse, activen la campanita, y dejen un comentario en este vídeo para participar. Y también quiero agradecerles a todos por el apoyo que le dan al canal. Sus comentarios, sus me gusta, sus suscripciones, todo me ayuda un montón a seguir creando contenido que les guste. Así que muchísimas gracias por todo su cariño. En resumen, hoy hemos hablado de la cena entre Kerem Bürsin, Hande Erçel, y los padres de Hande, un evento que ha desatado una ola de rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación. Hemos analizado las fotos, las declaraciones, y las reacciones de los fans, y hemos llegado a la conclusión de que en realidad, no sabemos qué está pasando realmente entre ellos. Pero independientemente de lo que pase, creo que es importante recordar que son personas reales, y que merecen respeto y privacidad. Y sobre todo que debemos apoyar sus decisiones, sean cuales sean. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre este tema. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos todas las semanas, así que no se pierdan ninguno. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliación de la noticia asterisco asterisco. Ok, aguanten las pestañas postizas. Porque la cosa no se detiene ahí. Después de esa cena misteriosa, las redes sociales, como dije, explotaron. Pero no fue una explosión silenciosa, no señor. Fue un volcán en erupción. Los hashtags #Kerem Hande volviendo, #Anker es real, #Kerem Hande juntos de nuevo inundaron Twitter y TikTok. Los fans con la esperanza renovada desempolvaron viejas entrevistas, buscaron cada mirada, cada gesto, cada microexpresión que pudiera confirmar sus sueños. Fueron como detectives privados con licencia para exagerar. Pero, ¿qué dicen los expertos? Los expertos. Esos analistas de relaciones de la farándula turca que parecen saber más de la vida amorosa de los famosos que los propios famosos. Bueno, uno de ellos, un tal Mehmet, que tiene un programa de chismes en un canal de YouTube que es como el Sálvame turco, dijo lo siguiente: esta cena no es casualidad. Los padres de Hande siempre han sido muy protectores con ella, y el hecho de que estén involucrados indica que hay un interés genuino en que esta relación funcione. Además, Kerem siempre ha sido un caballero con Hande, la ha respetado y la ha querido mucho. Creo que tienen una base sólida para reconstruir algo hermoso. ¡Bomba!
Otro experto, una señora llamada Aise que escribe una columna de chismes en un periódico de alta circulación, fue un poco más cautelosa: no hay que emocionarse demasiado. Las relaciones son complicadas, y el hecho de que hayan cenado juntos no significa que vayan a volver a estar juntos. Podría ser simplemente una muestra de madurez y respeto mutuo. Sin embargo, es innegable que hay algo de tensión romántica entre ellos. Todavía hay chispas. Chispas. Ahí está la palabra clave. Y hablando de tensión romántica, recordemos esos momentos épicos de Senkalkam. Madre mía, qué química. ¿Recuerdan la escena del beso bajo la lluvia? ¿O cuando Kerem le cantó Sanadoru a Ande? ¡Ay, mi corazón! Era como si la pantalla estuviera a punto de incendiarse. Y eso, mis amores, no se puede fingir. Eso es química real, auténtica, de la que te hace suspirar y creer en el amor verdadero. Pero, alto ahí. No todo es color de rosa. También hay que ser realistas y recordar que la relación entre Kerem y Ande no fue perfecta. Hubo rumores de celos, de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables. Algunos dicen que la fama les pasó por encima, que no supieron manejar la presión mediática y la invasión de su privacidad. Otros dicen que simplemente se desenamoraron, que la chispa se apagó con el tiempo. ¿Quién sabe? Lo cierto es que la relación terminó, y eso es un hecho. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta cena? ¿Por qué los padres de Ande? ¿Por qué tanto misterio? Bueno, aquí es donde entran en juego las teorías conspirativas. Sí, mis amores, teorías conspirativas. Algunos fans creen que todo esto es una estrategia de marketing, que están planeando una segunda temporada de Senkalkam, y que esta cena es solo para generar expectativa. Otros creen que están trabajando en un nuevo proyecto juntos, una película o una serie, y que la cena fue una reunión de negocios disfrazada de encuentro familiar. Y hay quienes dicen que los extraterrestres están detrás de todo esto. Pero volvamos a lo que sabemos. Analicemos las pistas que nos han dejado Kerem y Ande en sus redes sociales. Como les dije antes, Ande subió esa historia a Instagram con la frase "todo pasa por algo". Pero no fue la única pista. También publicó una foto de ella misma con una sonrisa misteriosa, acompañada del hashtag #feliz. ¿Feliz por qué, Ande? ¿Acaso la cena con Kerem y tus padres tuvo algo que ver? Kerem, por su parte, como les comenté, ha sido más discreto. Pero los fans son como halcones, no se les escapa nada. Han notado que ha estado siguiendo de cerca a algunas cuentas de fans de Anker, que ha estado dándole me gusta a publicaciones que celebran su amor, y que incluso ha respondido a algunos comentarios con emojis ambiguos. Emojis ambiguos, mis amores. Eso es como una bomba de relojería en el mundo del chisme. Y no nos olvidemos de los padres de Ande. Ellos son la clave de todo esto. Algunos medios turcos han publicado que los padres de Ande siempre han adorado a Kerem, que lo consideran como un hijo, y que están muy tristes por la ruptura. Incluso se dice que han estado hablando con Ande y Kerem por separado, intentando convencerlos de que se den una segunda oportunidad. Madre mía, esto parece una telenovela. Pero alto ahí otra vez. También hay que considerar la posibilidad de que todo esto sea una simple coincidencia, que la cena fue un encuentro amistoso sin ninguna intención romántica, que los padres de Ande simplemente querían ver a Kerem después de tanto tiempo, y que las reacciones de los fans y los medios de comunicación están sacando todo de contexto. Sí, esa también es una posibilidad. En fin, mis amores, la verdad es que no lo sabemos. No sabemos qué está pasando realmente entre Kerem Bürsin y Ande Erçel. Lo único que tenemos son las fotos, las especulaciones, las teorías, las esperanzas y los sueños de los fans. Tendremos que esperar a ver si alguno de los dos se pronuncia al respecto, o si simplemente dejan que el tiempo siga su curso. Pero independientemente de lo que pase, creo que es importante recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y privacidad. No debemos presionarlos ni juzgarlos, sino simplemente apoyar sus decisiones, sean cuales sean. Y hablando de decisiones, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Creen que los padres de Ande están jugando un papel importante en todo esto? ¿O creen que todo es una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y teorías.
Además, quiero aprovechar para recordarles que sigo sorteando entre todos los suscriptores del canal. Así que si aún no están suscritos, ¿qué están esperando? Suscríbanse, activen la campanita, y dejen un comentario en este vídeo para participar. Y también quiero agradecerles a todos por el apoyo que le dan al canal. Sus comentarios, sus me gusta, sus suscripciones, todo me ayuda un montón a seguir creando contenido que les guste. Así que muchísimas gracias por todo su cariño. En resumen, hoy hemos hablado de la cena entre Kerem Bürsin, Hande Erçel, y los padres de Hande, un evento que ha desatado una ola de rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación. Hemos analizado las fotos, las declaraciones, las reacciones de los fans, las teorías conspirativas y las opiniones de los expertos. Y hemos llegado a la conclusión de que en realidad, no sabemos qué está pasando realmente entre ellos. Pero independientemente de lo que pase, creo que es importante recordar que son personas reales, y que merecen respeto y privacidad. Y sobre todo que debemos apoyar sus decisiones, sean cuales sean. Así que mis amores, mantengan la calma, respiren hondo y esperen a ver qué pasa. Quizás tengamos una reconciliación épica, quizás tengamos un nuevo proyecto juntos, o quizás simplemente tengamos un final feliz por separado. Solo el tiempo lo dirá. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre este tema. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos todas las semanas, así que no se pierdan ninguno. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el chisme turco.